El Señor esté en el corazón de todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando Jesús desembarcó en la otra orilla del lago, en tierra de los Gadarenos, 2 endemoniados salieron de entre los sepulcros y fueron a su encuentro. Eran tan feroces que nadie se atrevía a pasar por aquel camino. Los endemoniados le gritaron a Jesús: ¿Qué quieres de nosotros, Hijo de Dios? ¿Acaso has venido hasta aquí para atormentarnos antes del tiempo señalado? No lejos de ahí había una numerosa piara de cerdos que estaban comiendo. Los demonios le suplicaron a Jesús: si vienes a echarnos fuera, mándanos entrar a esos cerdos. Él les respondió: está bien. Entonces los demonios salieron de los hombres y se metieron en los cerdos, y toda la piara se precipitó en el lago por un despeñadero, y los cerdos se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos huyeron hacia la ciudad a dar parte de todos aquellos acontecimientos y de lo sucedido a los endemoniados. Entonces salió la gente de la ciudad al encuentro de Jesús, y al verlo le suplicaron que se fuera de su territorio. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Gracias. Gracias. Jesús llega a Gadara o Gerasa. Es una ciudad que todavía existe, ya no tiene el mismo nombre por supuesto, pero todavía existe esa ciudad. Es una región, no son judíos, no forma parte del pueblo de Israel ahí, pero ahí vivían algunos judíos. Entonces Jesús va a buscar a estos judíos que había. Estamos hablando de una ciudad muy grande, no de un pueblo, sino de una ciudad muy grande, y ahí trabajaban algunos judíos y Jesús va en busca de ellos. Y entonces salen estos 2 hombres poseídos, ¿verdad?, que nadie tenía control sobre ellos, rompían cadenas, atacaban a los que pasaban cerca de donde estaban ellos. Y cuando llega Jesús, los 2 corren hacia Jesús, pero antes de llegar caen postrados, porque Satanás no puede luchar contra Dios. No puede. Él lucha contra los otros ángeles porque son de la misma naturaleza, lucha contra nosotros, pero contra Dios no. Él no puede luchar contra Dios. Aquí lo vemos, llega y cae de rodillas y le gritan, le preguntan: ¿qué quieres con nosotros? ¿Vienes a atormentarnos antes del tiempo señalado? ¿Por qué dicen que esto de los demonios? Porque Jesús viene para el pueblo de Israel y ellos no son el pueblo de Israel, y los demonios lo sabían. Hasta que Jesús muriera, resucitara y subiera al cielo, viniera el Espíritu Santo, entonces para todas las naciones. Pero todavía no llegaba ese tiempo. Por eso los demonios dicen: vienes a atormentarnos antes de tiempo. Antes de tiempo, a eso se refieren estos espíritus. Los espíritus le hacen una súplica. Esto dice, así lo afirma la palabra de Dios: súplica. ¿Qué es lo que le suplican? Le dicen: si vas a echarnos de aquí, envíanos a esos puercos. Estamos hablando de miles de puercos, pero también estamos hablando era una legión de espíritus, una legión de soldados, constaba de 6,000 soldados. Entonces imagínense la tremenda cantidad de espíritus que estaban atormentando a esta persona, o a esos 2 hombres que estaban ahí viviendo en ese lugar, en los panteones. Entonces, aquí hay muchas enseñanzas muy interesantes. Primero, los demonios solo pueden llegar hasta donde Dios les permita. Fíjense cómo ellos no pueden hacer lo que quieran. No pueden, ellos no podían decidir entrar en los cerdos. No pueden decidir lo que les dé su gana, solo lo que se les permita.
Entonces, déjanos ir. Otros traducen, mándanos ir a los puercos. Entonces están obligados en obediencia a Dios, se rebelan y hacen lo que, pero están obligados. Por eso la guerra no es contra Dios, sino contra lo que Dios ha creado. Ellos no están enfrentando cara a cara a Dios, saben perfectamente que no pueden. Ellos saben perfectamente que no pueden. Por eso el Señor ha destinado que el triunfo lo ha de llevar a cabo la Santísima Virgen, una criatura que va en nombre de Él, y eso es algo que les humilla mucho a estos demonios. Entonces, los demonios solo pueden llegar hasta donde se les permita. ¿Y por qué les permite Dios tanto? Porque les permite según los derechos que tengan. Les permite según los derechos o según colabore para los planes de Dios. Puede ser que hay una persona que nunca ha cedido derechos al enemigo y Dios permite que lo ataquen, que lo atormenten, porque quiere no purificarlo, porque a lo mejor la persona ya está purificada, pero le quiere llenar de gracias, quiere recompensarle, y entonces permite que pasen este tipo de cosas. Solo Dios sabe por qué permite lo que permite, pero todo lo que permite Dios siempre es bueno para nosotros, pero no agradable. No siempre es agradable. Hay cosas que sí, pero no siempre es agradable lo que Dios permite para nosotros. Permite lo que nos conviene, como la mamá que permite que el doctor le ampute una pierna a su hijo porque está engangrenada. ¿Cómo es posible que la mamá firme y que está de acuerdo en que le corten una pierna a su hijo? Porque es lo que necesita para vivir. Así también Dios permite lo que es conveniente para que tengamos vida eterna, aunque también a Él le duela. Si la mamá firma ahí, no nomás le va a doler al hijo, no nomás va a sufrir el hijo, ella va a sufrir con el hijo. Entonces, cuando ella firma, también ella va a sufrir. Es lo mismo con Dios. Cuando el Señor permite que nosotros suframos por alguna razón, Él también sufre por el amor que a nosotros nos tiene. Entonces los demonios tienen límites. Esto es algo muy bueno para nosotros, porque el enemigo de Dios no puede hacer todo lo que le dé su gana. No puede aparecerse en cualquier casa, no puede aparecerse en cualquier lugar. Tiene que tener derechos. Y si no tiene derechos, no puede hacer lo que le dé su gana. No puede hacer lo que le dé su gana. Nosotros podemos ceder también esos derechos, no nada más Dios. Nosotros, usando nuestra libertad y nuestra voluntad de una manera equivocada, podemos ceder derechos al enemigo de Dios sobre nosotros y sobre nuestra familia. Abrir puertas, se le llama, algunos así le dicen, se abren puertas para que los espíritus puedan entrar. Entonces los espíritus piden un permiso a Dios. A Jesús le piden un permiso para poder atacar a los puercos, para poder desquitarse. Y entonces el Señor les dice que sí, se van hacia los puercos y los puercos empiezan a pelear entre ellos, se muerden, se atacan y luego corren juntos y se avientan a un despeñadero, que es donde llegan, donde se terminan las olas del mar, pero es un lugar alto y de piedras, no una playa, es un lugar lleno de piedras. Entonces se avientan y todos los puercos se despedazaron ahí. Todos los puercos se despedazaron. Jesús deja entrar entonces a los espíritus, a los puercos, pero también deja entrar estos espíritus, les permite entrar en los que viven como puercos. Porque cuando nosotros vivimos como puercos, nosotros estamos abriendo esas puertas. Y si nosotros abrimos, esos espíritus tienen derecho para entrar. Al abrazar nosotros el pecado, expulsamos a Jesús. Cuando nosotros tenemos ese vacío de Dios, los demonios lo pueden llenar de ellos. Ellos pueden, nosotros estamos hechos de esa manera. Estamos hechos para llenarnos del Espíritu Santo. No estás lleno del Espíritu Santo, entonces los demonios pueden llenarte. Ahora cuando ya uno abre las puertas al Señor, empieza Él a sacar las cosas, pero rompiéndose los derechos que los enemigos de Dios tienen. Jesús dejó esa potestad a la iglesia. A lo mejor alguien llega a un problema muy grave porque se dio tantos derechos que los demonios pueden hacer mucho en su vida, y para vencer esos derechos se ocupa mucho tiempo, pero Jesús dejó potestad a la iglesia para romperlos.
Nosotros podemos romper pactos, alianzas que se hayan hecho, personas que hayan consagrado su vida voluntaria o involuntariamente, hayan sido consagrados al enemigo de Dios. El Señor dejó en su iglesia toda la autoridad que se ocupa para destruir las obras de Satanás. Entonces todo se puede romper. Todo se puede romper, por eso el enemigo de Dios ha atacado tanto a los sacerdotes, porque él sabe que los sacerdotes tienen la potestad para expulsarlo. Aunque él sea el mero mero allá en el infierno, los sacerdotes tienen la potestad para expulsarlo. Y se tiene que ir porque se tiene que ir. Cuando los puercos, que eran miles, entonces quedaron poseídos, viene un cambio. Los puercos estaban tranquilamente comiendo, pero cuando son poseídos viene un cambio en los puercos. Se empiezan a pelear, a morder entre ellos y corren hacia el precipicio para lanzarse, suicidándose. Se van a suicidar los puercos, manejados por esos espíritus. Los puercos no querían suicidarse, pero lo que les hicieron sentir a los puercos, los hicieron correr desesperados, les marcaron el camino y se aventaron ahí. Entonces, esto sucede. Había unas personas ahí de esa ciudad de los de Gerasa que estaban cuidando los puercos, pero a ellos no se les metieron los demonios, a ellos no los tocaron. ¿Por qué? Porque el permiso era que al salir podían entrar en los puercos, no donde ellos quisieran. Por eso es que no pudieron entrar en ninguno de los cuidadores. Los que estaban ahí cuidando solo vieron ese espectáculo, vieron los puercos que entraron en guerra contra sí mismos y lanzándose al despeñadero. Pero a ellos los demonios no los tocaron. Jesús puso los límites, permitió con límites. Ellos lo dijeron con mucha claridad: ordénanos o mándanos o déjanos meternos en esos puercos. Piden el permiso y Jesús se los da, solo lo que se les dio permiso. Por eso no pudieron atacar a los que estaban cuidando ahí. Entonces estos que cuidaban los puercos van y avisan qué fue lo que pasó, y todos los de la ciudad salen al encuentro de Jesús para rogarle que se fuera de su territorio. ¿Por qué? Porque para los de la ciudad eran más importantes los negocios que la liberación. Era más importante las ganancias que tenían a través de la cría de puercos que la liberación de su gente. Ellos escogieron qué es lo que querían tener. Ellos escogieron, como vieron que para liberar a 2 se habían muerto miles de puercos, han de haber pensado: para liberar a los que faltan nos van a dejar sin puercos y quién sabe sin qué otros animales. Y les dijeron: ¿saben qué? Le dijeron a Jesús: mejor vete, preferimos quedarnos con los puercos y los demonios que con la libertad que nos vienes a traer, pero sin dinero. Por eso mucha gente se va con el enemigo de Dios, porque va buscando el dinero, cuando el Señor lo que quiere primero es levantarnos a nosotros. Aquí se estaba cumpliendo una de las profecías mesiánicas, la profecía donde decía que Jesús iba a venir a liberar a los oprimidos, pero no a todos. Jesús no liberó a todos los oprimidos en aquel tiempo, sino a aquellos que querían ser liberados. Es decir, respeta la libertad el Señor. Por eso cuando Jesús iba caminando por las plazas, los espíritus no brincaban de la gente por donde él pasaba. No brincaba de la gente, sino aquellos a los que les ordenaba: sal de ahí. Y cuando les ordenaba, entonces sí se salían. Entonces el Señor vino a liberar a todos los que quieran ser liberados. Alguien pensará: pero es lógico que todos quieran ser liberados. Pareciera lógico, pero no lo es. Poniendo una analogía, una comparación, Hipócrates es un hombre que se le considera el padre de la medicina. Hipócrates tenía una frase maestra. Decía Hipócrates: pregúntale al enfermo. En primer lugar, pregúntale al enfermo si está dispuesto a renunciar a todo lo que lo enfermó. Porque si no está dispuesto a renunciar, es una guerra inútil.
Es como decirle ahorita, alguien tiene diabetes fuerte y le dice el doctor, ¿estás dispuesto a renunciar al azúcar? Si no, esto esta guerra no va a terminar nunca y esto no se va a ganar. Es lo mismo, esto se aplica perfectamente en la liberación. ¿Estás dispuesto a dejar aquello que te llevó a esa infestación infestación se aplica más bien como para las casas y todo, ¿verdad? Pero a esa posesión, a esa opresión, ¿estás dispuesto a dejar, estás dispuesto a renunciar a todo eso que te está provocando esto, que te hace abrir puertas, que te hace ceder derechos al enemigo de Dios? No todos están dispuestos a dejar las cosas que provocan o que abren estas puertas. No todos están dispuestos. Impresionante. Conocí un doctor, ¿verdad?, que llegó un hombre muy enfermo con él y le dijo pues que le ayudara. Entonces me dice el doctor, llega con 5 celulares que traía él, porque atendía varias empresas y cada empresa tenía su propio celular, y así sabía él cuál era el asunto que iba a tratar dependiendo de cuál sonaba. Entonces dice, yo le dije a él, dice, me di cuenta que era radiación lo que este hombre traía, y le dije, si tú estás dispuesto a dejar los celulares, yo te saco de ese problema. Y este hombre dijo, no, pues ¿cómo voy a dejar de ganar dinero? Esto es lo que me genera el dinero. Se fue y se murió, porque ya no aguantó. Cuando llegó con el doctor todavía había posibilidades, ya para cuando quiso reaccionar ya no había ninguna posibilidad. Y estas cosas así pueden suceder con nosotros. Estas cosas pueden suceder así en lo espiritual. Sí queremos ser libres, pero no queremos pagar el precio de la libertad. Queremos seguir con nuestros mismos gustos, y por eso mucha gente muere infestada. O bueno, muere con ciertos grados de posesión, que puede ser un grado muy severo, puede ser un grado muy leve, pero son grados de posesión que se llegan a tener. Pero muchos van a morirse así porque no están dispuestos a controlar, a tomar un control sobre las redes sociales, por ejemplo. Las redes sociales son una puerta abierta muy grande. Otra de las cosas que ahorita últimamente se está usando de una manera escandalosa son los videojuegos. Los videojuegos, sobre todo los que pegan más, los que toda la gente está tratando, Tetris, aunque son muy viejitos ese juego de Tetris, pero por esos juegos, los que más están pegando, los compran, los consagran, y todo el que lo juegue va quedando consagrado, 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 consagrado. Puesto tiene lo que se llaman ataduras. La atadura es algo con lo que te jalan a estar ahí. Si un niño está viendo caricaturas y las caricaturas están dañadas y tienen ataduras, y la mamá le apaga la televisión, es una bomba lo que sucede ahí. Explota con una violencia, se le encrespan las cejas, se le paran los cabellos, se le pone rojo los ojos, se endurece las manos. Hay un trance posesivo leve, pero es un trance posesivo. Está perdiendo el control la persona, Dios no le está tomando el control, entonces el que queda es el enemigo de Dios. Si la caricatura no tiene ataduras, no tiene este tipo de daño, no está consagrada ni consagrando, la mamá le apaga la televisión, mamá, 2 minutos y se acabó. Sin tanta violencia, sí le duele, sí le molesta, sí reniega, sí se queja, pero no con tanta violencia ni con tanta duración, porque no tiene ataduras. Rápido se integra. En cambio el otro se termina, pasó 1 hora y todavía sigue con la adrenalina en el cuerpo y queriendo buscar la manera de vengarse. Ya ni siquiera piensan en las palabras que dicen ni en las cosas que hacen. Entonces por eso mucha gente ya va a morir con esos grados de infestación. Ahora, para salir, algunos Dios los va a sacar de una manera inmediata y a otros les va a sacar de una manera gradual. Depende si los derechos los cedió la persona. Si esta persona no cedió los derechos, sino que la mamá lo llevó con un brujo y el brujo le pidió que lo consagrara y ella aceptó y lo consagró, o esta mujer o el papá se dedicaban al culto a la muerte y le ofrecieron a su hijo, el niño no tenía nada que ver, no supo, entonces es más rápida esa liberación.
pero cuando la persona practicó voluntariamente, hay que ir rompiendo los derechos como se fueron adquiriendo en el camino. Por eso hay liberaciones más rápidas y hay liberaciones que ya no son tan ni tan rápidas. Cuando nosotros no queremos dejar aquello que nos contamina espiritualmente, es una de las manifestaciones de que amamos más las tinieblas que la luz. Es una forma como manifestamos que amamos más las tinieblas que la luz. El nombre de este espíritu, como decíamos en otro evangelio, el Señor le va a preguntar cómo te llamas y va a responder eso: me llamo Legión. Me llamo Legión. 6,000 hombres formaban una legión. Si hace 2,000 años una persona podía estar poseída por 6,000 demonios, imagínense nada más, o 6,000 espíritus, no todos eran demonios, por 6,000 espíritus, pero todos vienen organizados y todos traen sus líderes y todos traen un objetivo específico. ¿Por qué se podían llenar de tantos? Porque como no conocían a Dios, no conocían la verdad, entonces cayeron en la trampa de considerar a los espíritus caídos como dioses. Entonces se consagraban a sus hijos, etcétera. Por eso es que se podía llegar a esto. Pero imagínense las cosas ahorita, que el enemigo de Dios adquiere derechos hasta de las cosas que parecen inofensivas: películas, bailes, artistas que de repente salen a cantar, pero están en un círculo de fuego, de velas, y algunos piensan que esa es la escenografía que le pusieron. No, es el signo de la consagración. Están invocando, están diciendo a los espíritus: pónganse a trabajar. Pónganse a trabajar. Entonces los que están viendo eso quedan consagrados, y hay artistas que le consagran al enemigo su canción, y todo el que la cante va a quedar consagrado. Y entonces el enemigo les ayuda a tener muchos que los sigan, porque le conviene, va a poder cosechar muchas almas. Esto no lo había antes. No había internet, no había redes sociales. Imagínense ahorita el grado de posesión a lo que se está llegando. Ahorita ya los grados de posesión son cada vez más violentos, más fuertes, y se tarda mucho más tiempo, por lo tanto, en poder llevar a la persona a la liberación. Más tardados ahora, más difíciles, y tienden a regresar más que en años pasados. Los de Gerasa, entonces, fíjense, por proteger algo material, sus negocios, su economía, se privaron la oportunidad de conocer la verdad. Cristo es la verdad. Se privaron de conocer el amor de Dios. Y esto nos puede pasar a todos nosotros. Los demonios hicieron que los afectados vivieran entre los sepulcros, entre la muerte, vamos a decirlo así. Por eso es que los que están afectados, los que tienen ciertos grados de posesión leves o fuertes, suelen estar deprimidos. Su mente es bombardeada por ideas que no son de ellos, son de sus demonios, que tratan de meter en nosotros ideas, tratan de que nosotros pensemos que son nuestras ideas y que es algo que nosotros queremos. Y por eso le ponen en la mente, no le dicen ya mátate, sino que le dicen ya me quiero matar, para que la persona piense que son pensamientos de ellos, de la persona. Y entonces, como piensa que son sus pensamientos, y son tantas veces que te lo repiten de día y de noche, que por eso hay muchos que están cansados mentalmente. Hay personas que para hacerles un proceso de liberación se les tiene que fortalecer la mente, porque están sumamente cansados en esto, y lo que se va a enfrentar no es nada sencillo. No es nada sencillo. Por eso los demonios provocan estas depresiones, provocan enfermedades y provocan violencias. Violencias que no son conscientes a nivel personal. La persona no se da cuenta que está siendo violenta, no se puede dar cuenta, porque los enemigos le ponen en su mente justificaciones grandes. Se siente que lo que está haciendo es justificado, entonces ya levantan con violencia se empiezan a expresar con violencia.
Muchos ahorita en estos tiempos buscan por internet las oraciones más poderosas para defenderse de esas legiones de espíritus que pudieran tener ellos, que pudieran tener sus hijos, ¿verdad? Y quieren aprender, muchas veces los papás o las mamás quieren aprender qué tipo de oración de liberación pueden hacer para sacar adelante a sus hijos. Pero hoy nos da la clave San Pablo. Hoy nos da la clave San Pablo para poder defendernos de todos estos espíritus del mal. ¿Cuál? Ser santos. Ser santos, llénate de Dios. Si tú te llenas de Dios, ellos no pueden entrar. La casa está llena, está habitada. Regularmente los que roban entran a las casas que están solas, que en ese momento están solas, o cuando los que habitan ahí están dormidos. Es cuando los que quieren robar entran. Lo mismo los espíritus del mal. Entran cuando nosotros estamos distraídos, adormilados por estar pensando en las cosas del mundo. Cuando nosotros estamos así adormilados es cuando ellos entran. Es cuando ellos entran para hacer este desastre. Si nosotros nos vaciamos de Dios, nos quedamos sin Dios, entonces ellos pueden entrar con toda calma y tranquilidad. Pero si nosotros estamos trabajando la santidad, pues ¿cómo van a entrar? Una familia que están despiertos, casi digamos, están todos reunidos, están comiendo, está toda la familia. ¿Qué ladrón se mete en ese momento a robar la casa? Ninguno. Entonces, cuando nosotros estemos bien con Dios, ellos no van a poder entrar, ni siquiera van a querer entrar. Primero tienen que hacer que nosotros saquemos a Dios de nuestro corazón a través del pecado. Por eso, ¿cuál es el camino? Ser santos. Ser santos. Ese es el camino. Ese es ser santos los papás primero para que los hijos lo sigan después. Hoy escuchamos cuando es expulsada Agar junto con el hijo de Abraham, la esclava egipcia. Es expulsada porque Sara no quiere que su hijo comparta la herencia con el hijo de la esclava. Y entonces la mujer se va y su hijo se está muriendo y ella se retira para no verlo morir porque estaban muriéndose de sed. Y allí estaba un pozo. Pero cuando el enemigo de Dios puede hacer que haya muchas cosas que nosotros no vemos, allí están, pero no las podemos ver. Ahí está el camino, ahí está la solución, ahí está todo, pero no lo puedes ver. Y así la persona se siente olvidada de Dios, se siente despreciada de Dios, se siente que Dios no le quiere ayudar. Allí están las ayudas, pero no las puede ver la persona. Y entonces dice la palabra de Dios que Dios, porque era hijo de Abraham, su amigo, porque era hijo de Abraham, Dios le dice a él: no te preocupes, yo lo voy a proteger y voy a hacer de él un gran pueblo, que ahorita son los árabes. Ellos son los descendientes de Ismael, que es como se llamaba, son los descendientes de Ismael, los árabes, los musulmanes, el que ahorita les habla, que decimos que ahorita son tan famosos allá en Europa, ¿verdad? Tan famosos allá en Europa. Entonces Dios le dice, no por lo que el niño había hecho, por Abraham, por ser hijo tuyo. Fíjense hasta dónde puede llegar, cómo Dios puede proteger a tus hijos solo porque tú eres santo, solo porque tú eres santo, es decir, su amigo. Y solo por eso Él se encarga de los que tú amas. De lo que tú no puedes hacer, Él se encarga. Yo voy a hacer de él un gran pueblo. No te preocupes de él. Déjalo. Hazle como dice tu esposa, que se vayan, yo me voy a encargar. Y se encargó, vivió, y miren ahorita todo lo grande que es el pueblo de los árabes, ¿verdad? Lo numerosos que son los árabes ya en estos tiempos. Entonces, ¿cuál es el camino? El camino es la santidad de los papás. El camino es la santidad de los papás, que los papás puedan transmitir la paz que tienen en sus hijos. El que tiene la paz la puede transmitir, el que no tiene la paz no la puede transmitir. Entonces tenemos que llenarnos de Dios, Dios nos llena de su paz, Dios nos llena de lo que es Él, y eso es lo que vamos transmitiendo, y eso es lo que es una fuerza contra la que el enemigo de Dios no puede. El enemigo puede contra nosotros, eso sí, es fácil porque nos engaña, nosotros no lo vemos y Él sí nos puede ver.
No vemos lo que está haciendo, no sabemos qué está haciendo, y Él sí puede ver lo que estamos nosotros haciendo. Por eso Él lleva las de ganar, pero Él no puede saber lo que Dios piensa, ni siquiera lo que pensamos nosotros. Y Dios sí sabe lo que Él piensa y lo que pensamos nosotros. Por eso el triunfo de Dios pues, se está peleando. La guerra es porque Satanás la declaró y Dios solamente está respondiendo. No es Dios el que toma la iniciativa de esa guerra, porque Él sabe que tiene todas las de ganar. Y ahorita Satanás también lo sabe, pero pues le está echando, él piensa que sí puede llegar a construir su reino en este mundo. Entonces, ser santos, construir nuestra vida desde la doctrina de Jesús. No se trata de un santo, no solamente es aquel que reza todo el día, no, el que construye su vida desde la doctrina de Jesús. Cuando empiezas a poner toda la doctrina de Jesús como parte de tu vida, se empieza a restaurar tu vida. ¿Va a ser cuánto tiempo? Pues depende cuántos derechos hayas cedido. Pero tenemos una gran ventaja nosotros, porque nosotros podemos haber cometido errores tan graves, tan grandes, que ya no nos alcance la vida para reparar ese daño, que ya no nos alcance la vida para poder cerrar todas esas puertas y hacer todo, porque a lo mejor abrimos demasiado. Pero nosotros tenemos la ventaja que Dios puede decir, basta hasta allí, y se acabó. Esto lo puede hacer Dios, sí. En el tiempo del rey David, cuando viene aquella peste, por el pecado de David, viene aquella peste, la peste está a punto de entrar ya a Jerusalén, están todos temblando, había muerto mucha gente, y cuando iba a entrar la peste a Jerusalén, Dios dice, ya, hasta ahí. Y se acabó. Ahí se sofocó la peste y se acabó allí todo. Dios le puso los límites y se acabó. Entonces Dios puede decirnos también a nosotros que nos ve sufriendo y luchando en algo que no nos alcanzaría la vida para salir, para luchar, para todo, no nos alcanzaría la vida. Dios puede decir, ya con eso, doy por terminado. Ya con esto que me estás dando, como el niño que le dice a su papá, préstame 100 pesos. Y yo te voy a ir dando 5 pesos de mi domingo. ¿Verdad? Su papá le daba 10 pesos de domingo, te voy a dar 5 pesos de mi domingo para irte pagando. Y cuando llega a la mitad, el papá puede decirle, ya déjalo así, ya. Así también nuestro buen Dios puede detener un día todo esto y decir, ya, ese día nos levantaríamos sin peso, sin cargas, sin temores, sin lucha, sin inclinación al pecado, lo que Dios quiso para nosotros. Ahorita toda la experiencia que tenemos es bajo la opresión de todos estos espíritus del mal y puesto todos los conflictos en los que nos vemos en nuestra vida. Pero el día que Dios dé por terminada nuestra lucha, aunque no sea suficiente, Dios puede decir hasta ahí, pero va a permitir lo que sea indispensable dentro de la justicia. Por eso no nos puede quitar a todos inmediatamente todo. Pero Dios lo puede hacer. Dios puede llegar en un momento en el que diga hasta aquí. Eso puede ser dentro de una semana, dentro de un año, dentro de 10 años, no sabemos. Pero tenemos la certeza de que esto se puede suceder. No vamos a tener que morir necesariamente como estamos, necesariamente por los derechos que nosotros hemos cedido al enemigo de Dios. Fíjense, cuando los filisteos vencieron a los israelitas, les quitaron todo y les quitaron el arca de la alianza. Y se llevaron el arca de la alianza los filisteos, porque sabían que era lo máximo que tenían el pueblo de Israel en cuanto a su encuentro con Dios. El arca de la alianza en el templo. Y agarran y meten el arca de la alianza a su templo, donde tenían a su Dios, que le llamaban ellos Dagón. Entonces lo ponen ahí, era con cabeza humana, brazos humanos, pero todo lo demás parecía un cuerpo de pescado. Parecía eso, como si fuera un pez. Entonces ellos llegan y ponen el arca de la alianza a los pies de su dios Dagón, que era una figura muy grande, en un templo muy alto, y pusieron allí el arca de la alianza como poniéndola a los pies de su dios Dagón. Al día siguiente, los sacerdotes encargados del templo lo abren y el Dagón está tirado boca abajo frente al arca.
Y entonces se espantan, cierran las puertas y vamos a pararlo, que nadie se dé cuenta, hacen un desbarajuste ahí, vuelven a levantar la imagen de su Dios y pues nadie entendía qué pasaría y vuelven a dejar las cosas como estaban. Al siguiente día vuelven a abrir el templo y se encuentran otra vez a Dagón tirado con la cabeza hacia donde está el arca, los brazos cortados, y ahí es cuando dijeron no, no, y empieza la gente a tener tumores, les empiezan a salir tumores por todo el cuerpo y dijeron no, esto no es normal, vamos a sacar el arca. La sacan y la llevan a otra ciudad y empiezan los tumores cancerosos y la muerte en general de gente, y sáquenla de aquí. La sacan y la llevan a otro pueblo y todos brincan en el otro pueblo. No, nosotros que vamos a quererla, vamos a morir. No, entonces ¿qué vamos a hacer? Y entonces empiezan ellos a preguntar. Ellos tenían del enemigo de Dios, pero Dios puede hacer a su enemigo hablar en favor de él. Dios todo lo puede. Le preguntan a los espíritus qué es lo que tienen que hacer y los espíritus les contestan: tienen que regresar el arca de la alianza a Israel y les van a tener que dar tributo, les van a tener que llevar ofrendas y van a tener que llevar esto y esto y esto, tumores de oro, y les van a llevar ratones que van a representar a todos sus príncipes. Y eso tuvieron que llevar, porque si no todos se iban muriendo. De hecho, el que veía el arca, todos los que vieron el arca quedaban con esos tumores, nada más de verla, el arca, nada más de ver, y era un signo de la presencia de Dios. El arca de la alianza no era Dios, era un signo donde Dios se hacía presente de manera visible, pero no como Él es, sino cuando el pueblo de Israel veía que una nube descendía y entraba a la casa de campaña donde estaba el arca, entonces ahí es donde Dios hablaba con Moisés cara a cara. Entonces, vean, por eso es que el enemigo de Dios sabe perfectamente que no puede contra Dios. El nombre de Jesús está por encima de todo nombre. Por encima de todo nombre, todo lo puede el Señor, pero el que se vacía del Espíritu de Dios queda al garete. El que se vacía, el que se deja ganar por todas esas ideas que el enemigo de Dios le va metiendo en su cabeza, queda vacío de Dios, y el que queda vacío de Dios, pues entonces va a quedar poseído en grados pequeños o en grados mayores, dependiendo los derechos que haya cedido sobre su vida, dependiendo de eso. Pero dichosos los hijos que aunque tengan este problema, tengan una mamá o un papá que estén caminando hacia la santidad, porque por amor a la mamá o al papá, Dios puede acortar el tiempo de sufrimiento del hijo, y entonces puede dar por terminado mucho antes de lo que debió hacer, de lo que debió haber luchado, por lo que permitió. Entonces, ¿cuál es el camino? Llenarnos de Dios, la santidad. No tanto vamos a buscar la oración más poderosa que nos permita expulsar al enemigo, siguiendo con las actitudes que abren derechos, que ceden derechos al enemigo y le abren las puertas. Eso es un cuento de nunca acabar. Eso es lo mismo que bañar puercos. Es lo mismo que bañar puercos, porque si ustedes agarran un puerco y lo bañan, ¿qué es lo primero que hace el puerco? Regresarse al chiquero y revolcarse en el lodo. Es lo primero que va a hacer. Entonces es inútil bañar puercos. También, si una persona no está dispuesta a dejar lo que cede derechos al enemigo de Dios sobre su vida, es tiempo perdido en la liberación. Es un esfuerzo inútil. Es un esfuerzo inútil, porque uno saca ese espíritu, pero como la puerta la mantienen abierta, regresa. Saca el sacerdote el espíritu, pero está la puerta abierta, regresa. Tal vez no el mismo, porque ya fue vencido, pero otro de la misma naturaleza regresa, y de esos hay millones en el aire, ¿verdad? Como dice San Pablo, millones hay de esos en el aire. Pues pidamos a nuestro buen Dios que nos ayude a entender que nuestra mejor defensa contra nuestros enemigos
es la santidad. Que el Señor nos ayude a entenderlo y a vivirlo, porque de esa manera no solamente estaríamos protegidos un ratito mientras se hace la oración, sino que estaríamos protegidos en toda nuestra vida, y todo lo que Dios nos ha dado, todo quedaría bajo la protección de Dios. Esa es la mejor protección de todas, la santidad. Le pedimos a Dios Padre las gracias que necesitamos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo.